Un bisturí se puede suturar fuera del quirófano. Una mujer exhausta dejó el reloj del cirujano parpadeando con una luz eléctrica azul penetrante hasta el final de su turno. Después de horas, necesitaba completar los papeles tras una noche difícil. Polinia se quitó el traje protector y la gorra en la zona de preparación. Al mirarse en el espejo, no vio a una mujer, sino a alguien bastante agotada por los años, con ojos enormes y cansados pero muy hermosos. Es hora de descansar, se dijo con voz apacible y melancólica. Con paso suave, se dirigió hacia la salida. En el corredor, las enfermeras hicieron tintinear recipientes metálicos mientras llevaban a cabo el procedimiento, encendieron un mechero y tomaron un paquete de cigarrillos. Con firmeza, Polinia salió de la habitación y recorrió el extenso pasillo solitario del centro médico. Las habitaciones seguían sumidas en el sueño. En el hospital reinaba un silencio absoluto. Ningún movimiento, ningún gemido se escuchaba. El hospital había estado en un profundo sueño durante las últimas horas del entrenamiento anterior. Había aprendido a expulsarlo de su mente de inmediato, a eliminarlo junto con las responsabilidades. Después de inhalar el humo del cigarrillo, salió al patio del hospital para reorganizarse. Su mente estaba vacía, agotada hasta el punto de no poder pensar en nada. Creo haber percibido un crujido tras Polinia, una residente siempre rebosante de emociones y cuestionamientos. Víctor demostró ser de gran ayuda hoy, un interno exitoso se vio desorientado por primera vez en el quirófano, un flujo incesante de personas llegó al hospital al mismo tiempo. Como líder del departamento quirúrgico, Polinia designó de inmediato a los especialistas principales para las intervenciones. Víctor fue uno de los elegidos y no estuvo a la altura, el joven no esperaba tal rapidez y volumen de trabajo. Polinia se giró, con la mirada clavada en Víctor. Con amabilidad, rememoró con precisión esos sentimientos de impotencia, temor y desilusión, pero era esencial brindar apoyo a la joven residente en este momento complicado. ¡Qué noche tan ajetreada!, exclamó Polinia, reconociendo el potencial del joven y decidió actuar en consecuencia. Con delicadeza y acierto, como si fuera ella misma en esa situación. Evocó el inicio de su trayectoria profesional, su instinto animal de cometer errores en una intervención de gran envergadura, y como un desenlace fatal habría sido devastador si Víctor hubiera tenido que lidiar con sus propias equivocaciones en ese momento. Seguramente habría abandonado la medicina, por lo que resultaba crucial actuar con Polinia de manera comprensiva y empática. Con un fuerte sentido de responsabilidad, se preparaba meticulosamente antes de cada cirugía. A pesar de su vasto conocimiento y su precisión impecable, sus manos temblaban nerviosamente, incluso tras años de práctica activa. Pauline comprendió de inmediato la angustia psicológica que experimentaban las mujeres en su posición. Recordó la sorpresa en los ojos del decano cuando, al elegir su especialidad, mencionó su deseo de ser cirujana. Aunque las mujeres han ejercido la cirugía durante siglos, esta profesión aún no se percibe como propia para ellas. Las cualidades de valentía, tenacidad y cautela, son comúnmente asociadas a los hombres como el gato con botas. Las instituciones educativas tradicionalmente sugieren acudir a terapia y pediatría. Polinia guardó silencio por un momento, mientras Víctor encendía un cigarrillo y mantenía una expresión de leve horror y temor en su rostro. Desde el primer año en la universidad, les dijeron que ser una cirujana era como ser un conejillo de Indias, lo cual generaba inquietud. Cuando los estudiantes asisten a clases, los profesores suelen preguntar a quién les gustaría parecerse en el futuro. En mi turno, expresé mi deseo de convertirme en cirujana. El cirujano solía cuestionarme con frecuencia, ¿por qué buscas esto? ¿No comprendes que no tendrás una familia en 5 años? Al ascender a la jefatura del departamento de cirugía con un ardiente anhelo de sumergirme en actividades científicas y realizar intervenciones en pacientes en lugar de brindar apoyo, fui sometida a una extensa charla de 40 minutos acerca de lo que este camino no implicaba para mí.
Me advirtieron que nada saldría bien porque soy mujer. Me contaron historias de mujeres que convirtieron la cirugía en su pasión, pero terminaron sin familia por elección propia. Sostenía que la cirugía es un campo reservado para hombres, no para nosotras, las mujeres. Se creía que las mujeres debían tener hijos y ocuparse de las labores del hogar, lo cual se consideraba incompatible con la labor de cirujano. Sin embargo, continuó desafiando esta creencia. ¿Por qué? Pienso que, entre todos los residentes, fui la que eligió llevar a cabo esta compleja intervención. Fue en ese momento cuando Víctor transformó a Vitia en un niño pequeño y temeroso que pronto sería reprendido por el maestro. Mentalmente se estaba preparando para enfrentar, cuestionar y señalar sus errores en este breve lapso de tiempo. Durante su estancia, descubrió que Polinia Mikhailovna era una mentora poco común, pero nunca antes se había visto en aprietos. Así que se preparaba para la típica reprimenda autoritaria, pero esta vez no llegó. Anhelaba que Polinia lo reprendiera, lo que más le inquietaba eran los extraordinarios rumores y leyendas que la rodeaban. Polinia era presentada a los alumnos como una mujer de disciplina excepcional y justicia y honestidad estrictas, y no solo por sus brillantes desempeños. Su vida era la clave. La complicada situación de esta mujer se difundió por todo el hospital, lo que llevó a Víctor a encogerse de hombros. Buscó un cigarrillo en su bolsillo, encontró un paquete arrugado, lo abrió, encendió un cigarrillo, exhaló lentamente y comenzó a hablar. ¿Por qué? Porque en ti percibo una llama que una vez me quemó, eres un buen absorbente, pero hoy has fallado la prueba. La cuestión no es si fracasaste, sino de qué manera lo hiciste. No logras comprender de qué estoy hablando, es probable que no lo comprendas. Ahora sígueme, vamos a descansar, y en tu próximo turno, acércate a mí, conversaremos detenidamente y no te angusties, no. No tienes por qué inquietarte. Tenías buena apariencia. Así que, aprende a separar el trabajo de la vida personal. En nuestra profesión, eso tiene un significado más profundo de lo que imaginas. Lo comprendo, gracias. Polinia apagó su cigarrillo, dio un golpecito en el hombro a Víctor con una sonrisa suave, y se dirigió al hospital. Con una sensación de calidez y serenidad en el alma, la mujer entregó los documentos de la operación e intercambió algunas palabras con la enfermera. Esa jornada llegó a su fin. Aunque no resultó ser la transformación más exitosa, sí logró su cometido. Experimenté sumergirme en esa energía de equipo, en la emoción de Víctor. Parecía como si estuviera viviendo este día a través de sus ojos, como si realmente entendiera lo que él estaba experimentando en ese momento. Había sido ella misma durante años y ahora esta sensación era algo inusualmente agradable, algo profundamente satisfactorio. Al salir por las robustas puertas de metal a sus espaldas, resonaron los pasos, el balcón oficial de la clínica delató cada movimiento, el ladrillo se desmoronaba y colapsaba literalmente bajo cada paso. Perdóneme, Polinia Mikhailovna, mis oídos me jugaron una mala pasada. Polinia se giró rápidamente al escuchar los apresurados pasos de Masa, una integrante del grupo de enólogos. «Hola, Masa», exclamó Polinia Mikhailovna. «Disculpa, ¿podría hacerte una pregunta?» La niña parecía tener prisa. Con un suspiro, las palabras brotaron de sus labios. «Sí, Masa, ¿qué ocurrió? ¿Podemos intercambiar ideas con otro equipo? ¿Qué alternativas podemos explorar? No puedo abordar este tema con tu superior. Aunque podría hacerlo, sé que no considerarán mis sugerencias», expresó la joven con un toque de desilusión. «Bien, ¿de qué manera puedo expresarlo?» «En nuestro grupo solo hay chicos», Masa comenzó a decir desde el principio. «¿Por qué me comparan con ellos como si fuera una vaca? Lo hacen todo el tiempo». Resulta imposible afirmar que Masa se echó a llorar delante de Polinia en el momento en que esta última captó el mensaje que Masa trataba de transmitirle. Polinia, quien había experimentado algo similar,
comprendió lo complicado que puede ser el camino de una mujer en ese ámbito. Inicialmente, Polinia consideró cambiar el turno de Masa. Aunque era una idea acertada, decidió posponerlo y le propuso a Masa tomarse un café sin prisas, dándole tiempo para hablar. Quién sabe, tal vez eso era lo que necesitaban. Aunque soy muy competente, me gustaría contarte mi historia de vez en cuando y saber si has reconsiderado tu opinión o si sigues pensando lo mismo. Apresúrate, reflexiona detenidamente. La niña guardó silencio, dirigió su mirada hacia Polinia y se unió a su caminar. ¿Comprendes, Mash? Nuestra relación va más allá de la medicina y la cirugía. En primer lugar, tú y yo hemos estado en conflicto, y seguimos estándolo. Durante toda mi vida, en cualquier circunstancia, te lo aclaro, no cursé mis estudios en Rusia, sino en la Unión Soviética, en aquel país donde a las mujeres se les limitaba mucho, parecía que no era necesario que estudiara realmente. Trae a la vida, nutre únicamente a aquellos con pensamientos. No me resultó cautivador. Desde siempre he establecido objetivos específicos y he luchado por lograrlos. En mi vida solo existía yo y mi meta, a pesar de los intentos de detenerme de diversos individuos como maestros, doctores e incluso mi propio padre. Tuve que demostrarles a todos mi valía en este campo. Siendo la única mujer, cada desafío y obstáculo solo sirvieron para fortalecerme. No me permití rendirme ante los estereotipos y expectativas. Mi objetivo era claro y firme, y ahora aquí estoy frente a ti, Masa, viendo cómo nuestros caminos se entrelazan, ambas mujeres en esta profesión. En ocasiones, nos vemos en la necesidad de pelear por el respeto y la admiración, sin embargo, cada procedimiento, cada intervención representa nuestra lucha por la vida, por la salud, por vencer el temor y la aflicción. No solo desempeñamos nuestra labor, la experimentamos, somos capaces de sortear cualquier desafío. Comprendo tu punto, pero no deseo entablar amistades en ese círculo. Ellos están ocupados con sus propios quehaceres y mi única tarea es aclarar a todos a mi alrededor que no soy una extraña. Esas chicas son simplemente encantadoras. Después de la residencia, te especializarás en pediatría o ginecología y obstetricia y te quedarás aquí. Debido a que muerdes a los profesores más que todos estos individuos, comprendes, estoy exhausta. Polinia Mikhailovna, Masa exhaló, sintiéndose fatigada hasta la médula, observó a la maestra, una mujer esbelta de ojos azules que se encontraba frente a ella como una antigua deidad de la sabiduría. Lo capto, querida, expresó Polinia Mikhailovna con dulzura. Si fueras una chica distinta, me alegraría trasladarte a otro grupo, pero me recuerdas demasiado a mí, por lo tanto, quédate aquí y no prestes atención a los demás. Comprendo perfectamente. En tono suave y con la mirada baja, Masa, una mujer de aspecto singular, parecía una enigmática figura de épocas pasadas. Su cabello recogido en una estricta coleta, un gran rizo cayendo sobre su hombro, y una chaqueta gris oscuro claro que colgaba como un bolso sobre sus esbeltas caderas. Los holgados y amplios jeans oscuros añadían un toque de misterio a su imagen, como si cada uno de sus pasos estuviera impregnado de una carga invisible. Sin embargo, lo más sorprendente era su rostro. Masa no tenía una nariz prominente ni pómulos llamativos, sin embargo, había algo en su rostro que la hacía especial. Observa a Masa con admiración, quien consideró a Polinia Mikhailovna atractiva no solo físicamente, sino también por su refinada elegancia. Al principio, Masa no le había prestado atención, pero ahora, exhausta, escuchaba atentamente mientras Polinia Mikhailovna susurraba una vez más. De la boca de Polinia Mikhailovna brotaban palabras, mientras sonreía y asentía, como si captara todo sin necesidad de expresarlo verbalmente. A pesar del agotamiento y la monotonía del día de trabajo, en los ojos de Masa se encendió una llama de esperanza. Porque en ocasiones, en la vida, es imprescindible mantenerse firme y confiar en ello. Bajo el cálido sol, Masa sintió como su agotamiento se desvanecía, mientras observaba a Polinia Mikhailovna con admiración en sus ojos azules, transmitiéndole inspiración y renovada energía.
Con voz serena pero persuasiva, Poliña le recordó a Masa que la fatiga es pasajera y que su fuerza interior y determinación la llevarían a superar cualquier obstáculo. No te rindas, le dijo, alentándola a seguir adelante con determinación. De forma gradual, Masa experimentó como una fresca ilusión vibraba en su corazón. Expresó su gratitud a Poliña Mikhailovna por brindarle apoyo y aliento para superar los desafíos. Bajo la atenta mirada de Poliña Mikhailovna, Masa percibió una fuerza extraordinaria en su interior, capaz de vencer cualquier obstáculo. En ese instante, comprendió que cada dificultad era una oportunidad para crecer en fortaleza y sabiduría. Este es un nuevo chance para fortalecerte y crecer en sabiduría, querida, susurró Poliña Mikhailovna, mientras tocaba suavemente el hombro de Masa. Tú puedes lograrlo, confío en ti. Masa agradeció a Poliña Mikhailovna, su rostro reflejaba que aceptaba las palabras de su mentora, aunque aún no las asimilaba por completo. Necesitaba tiempo. Tomando decisiones por cuenta propia, recién llegaron a la cafetería. ¿Te apetece un café? Seguramente lo tomaré, gracias. Masa pronunció estas palabras rápidamente, sin dirigir la mirada a Poliña. Esta última se apresuró hacia la parada del autobús, pensando que se encargaría de todo. Al abrir la puerta de la cafetería, el barista la recibió con un halago. Hola, estás radiante hoy. Maxim, siempre tan puntual con sus elogios, llegó en el momento justo. Algo sucedió, o tal vez no sucedió, Poliña no estaba segura. De manera distraída, Poliña sorprendió a Maxim con su mirada. Sosteniendo un vaso de plástico caliente, Poliña salió de la cafetería mientras la ciudad despertaba. La gente se sumergía tristemente en sus quehaceres, y los transeúntes se desplazaban como si el día se tiñera de colores. Tomando un sorbo de café, Poliña introdujo la mano en su bolsillo, extrajo un paquete y encendió un cigarrillo. Probablemente no fue en vano, se dijo a sí misma, esbozando una leve sonrisa. Caminó con parsimonia hacia un rincón de la plaza, las conversaciones con la practicante la dejaron con un sentimiento nostálgico. Recordó su infancia, una época en la que su vida no era sencilla y tras su aparente fortaleza se escondían terribles tragedias. Guardaba silencio sobre todo lo que había vivido. Trató de eliminar los recuerdos con el presente, como si su existencia se redujera únicamente a su labor y roles subordinados, como si su posición destacada en la sociedad fuera lo único que importara. Poliña se engañaba a sí misma. Lo hacía para evadir el dolor, pero de vez en cuando retazos de su vida anterior se colaban en su mente y le recordaban la verdad. Deja de mentirte, acéptate ahora, no podrás huir, se dijo en un susurro mientras se dirigía hacia un banco, se sentaba en el borde y arrojaba la colilla. Degustó un trago de café humeante y se dejó llevar por sus reflexiones. Completó sus estudios universitarios, realizó su residencia y entabló amistad con Andrei. Durante el otoño de su etapa universitaria, Poliña reencontró a su antiguo compañero Andrei, quien siempre había destacado. Entre los demás estudiantes, resaltaba por su estatura, atractivo y una confianza que capturaba la atención de quienes lo rodeaban. Su carisma y logros lo posicionaron como uno de los estudiantes más destacados del grupo. Él siempre destacaba, sobresalía en el grupo, se destacaba en la práctica y era el preferido de los profesores. En ocasiones, parecía intimidar con sus logros, sin dejar espacio para que otros brillaran en su propia grandeza. Un día, Poliña decidió abordar el tema con él en privado para aclarar la situación y entender por qué experimentaba emociones encontradas en su presencia. Se encontraron en un acogedor café y, de manera inesperada, Poliña entabló una conversación con Andrei, expresando su admiración por sus logros y felicitándolo sinceramente. Sin embargo, también compartió sus sentimientos de vez en cuando. El acoso escolar es algo que tiene que ver con mis propias inseguridades sin resolver, pero me interesa comprender tu perspectiva. Andrei observó a Poliña con asombro, sus ojos reflejaban auténtica sorpresa y empatía. Después de reflexionar cuidadosamente,
respondió con una suave sonrisa, nunca he intentado intimidarte ni menospreciarte. Mis logros son fruto de mi dedicación y esfuerzo. Creo que la cirugía no es la mejor opción para ti. Tal vez deberías considerar explorar otras áreas, ya que mis éxitos son únicos para mí. Tú eres una persona distinta, ¿verdad? ¿Y tú? No me parece adecuado que seas tú quien determine lo que me conviene o no, estás excluyendo a todos del grupo de estudiantes, siempre riéndote de mí, Paulina. El hecho de que seamos cercanos no te da derecho a eso, pero eres tan implacable que no imaginé que me lastimarías, no siento nada. Olvídalo todo. Polilla frunció el ceño y se alejó intencionalmente de él. Detente, estás comportándote de manera tan absurda. ¿Te apetece que te compre un helado? No deseo un helado de chocolate. De acuerdo, tengo la impresión de que te has levantado, solicitado algo y luego te has ido a lavar las manos con delicadeza. Al contemplarlo en ese instante, un pensamiento totalmente inesperado surgió en su mente, sintió que de ahora en adelante sería este chico alto y de piel morena quien siempre la acompañaría, con su sonrisa divertida y contagiosa, dedos largos, encanto y un superpoder absolutamente asombroso para entender el ánimo de la niña Poliña. Así que decidió por sí misma que este chico sería su esposo. Aunque hasta el momento solo mantenían una relación de amistad, aún más emocionante, Andrei regresó, se sentó a la mesa y la miró. Poliña, con toda certeza, no podía descifrar los pensamientos de Andrei. Creyó que la niña se encontraba bastante contrariada por su actitud. Miró a Andrei con vergüenza, sintiéndose herida por su sorpresa. Controlar sus pensamientos y emociones le resultaba complicado, pero no deseaba que él percibiera su diálogo interno. Andrei notó que algo no marchaba bien, su corazón se entristeció al ver a Poliña inmersa en sus pensamientos y sentimientos, decidió reconciliarse y retomar la conversación desde el principio. Disculpa si yo no pretendía herirte con mis palabras, no tenía intención de ofenderte. Aunque quizás no lo expresé de la mejor manera, créeme, no buscaba lastimarte. Poliña observó detenidamente a Andrei y percibió la sinceridad en su mirada, lo que le reconfortó un poco el alma al saber que a él le importaban sus sentimientos. Aunque no estaba segura de si él comprendía sus emociones, decidió no revelarse en ese momento, guardando sus pensamientos para sí misma. Optó por avanzar con cautela y mantener sus sentimientos en secreto. Lo siento, Andrei, murmuró. Quizá mi sensibilidad excesiva me lleva a preocuparme por pequeñeces, debo dedicar un gran esfuerzo. Andrei mostró una sonrisa y asintió con empatía. Propuso a Poliña superar juntos esa situación incómoda, dejándola atrás. Aunque ya no eres el mismo, a veces tus palabras pueden resultar dolorosas. Poliña esbozó una sonrisa, elogió a Andriuska por su bondad y juntos prolongaron su charla hasta la noche. Se divirtieron, compartieron sus anhelos y temores. Este encuentro marcó el inicio de algo especial, como el brote inicial de emociones, donde el delicado vínculo entre ellos fue fortalecido por la poderosa fuerza natural de Poliña. Inmersa en Ubu, la niña abrió su propio camino, frágil y diminuta, convirtiéndose en una leyenda de la cirugía. Realizaba con brillantez operaciones complejas, y ante nuestros ojos, el porcentaje de éxito en las cirugías en las que participaba iba en aumento. Andrei la respaldaba gradualmente, convirtiéndose en su sombra. Parecía como si hubieran intercambiado roles, ajustándose perfectamente el uno al otro de manera casi imperceptible. Lo que comenzó como una simple relación de conocidos se transformó en una amistad cercana, y a veces Poliña pensaba que esta amistad podría haber sido destinada a florecer. A pesar de tener una conexión sólida, Andrei no se animó a asumir esta responsabilidad en una de las escasas noches en las que Poliña estaba disponible. Fue entonces cuando decidió tomar la iniciativa y llevar a su amigo a un parque y un acogedor café, considerando que eran el escenario perfecto para un momento romántico. La propuesta de Andrei de pasar la noche juntos tomó a Poliña por sorpresa de una manera agradable.
Agradeció el afecto y la atención que él le brindaba, a pesar de la sencillez del plan. El paseo por el parque transcurrió de forma apacible y agradable, mientras conversaban y disfrutaban juntos. Si lo que tu entorno considera prioritario no tuviera relevancia. Buscando formas de entretener a Polinia y conversar con ella sobre la Copa del Mundo, Andrei, con un ánimo romántico, animó a la chica a dar un paso importante al elogiar su belleza y preguntarle por qué lo llamó de esa manera. Estás esforzándote por lograr algo, ¿verdad? ¿Por qué será? Puedo lograrlo, tonto. Ni siquiera puedo elogiarte, señora. Bueno, está bien, detengámonos un momento. Expresa lo que deseas. Sí, no deseo nada más que sentirme bien contigo. Me alegra tenerte en mi vida, eres tan especial y maravilloso. Estoy contento. Agradezco tu apoyo. No deseas revelarme nada, por ejemplo, algo como bueno, por ejemplo, que soy tan especial, Andrei, tú eres tan especial. ¿Qué te parece si entramos a un café? Estoy helándome. Vamos, por supuesto. Andrei quedó cautivado por Polinia, se vio profundamente atraído por la combinación de su delicada apariencia y su amable forma de expresarse. Admiraba su franqueza, firmeza y, al mismo tiempo, su sabiduría. Literalmente, no podía apartar la mirada de esta chica, observaba cada reacción, gesto, movimiento de cabeza y mechón de pelo juguetón y travieso. Andrei quedó absolutamente cautivado por la joven, decidieron dirigirse a un encantador café. Andrei mostró cortesía al abrir la puerta a Polinia y la invitó a adentrarse en un acogedor café, bañado por la tenue luz de las velas, las cálidas lámparas y la agradable música. Juntos pudieron relajarse y disfrutar de la mutua compañía. Andrei se esforzó por asegurarse de que la velada fuera especial para Polinia, moderando su lengua afilada y dejándose llevar por el encanto del momento. Todo transcurrió como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndoles compartir confidencias como si fuera ayer. La sinceridad desveló los sentimientos ocultos, como en una escena cinematográfica. Andrei tomó delicadamente la mano de Polinia, la contempló fijamente, titubeó emocionado y confesó, Polinia, eres la mujer más bella que he encontrado. Conoces todos mis secretos, mis temores. Creí que también debías conocer mis sentimientos hacia ti. Me intrigas, Polinia. Andrei se disculpó al ver la reacción de Polinia, lo siento, espera, no quiero entristecerte. En términos generales, hemos cultivado una amistad duradera. Pauline, creo que es hora de estrechar lazos, ya que mi afecto por ti ha perdurado a lo largo del tiempo. Por ende, anhelo que nuestra relación trascienda la amistad, Andrei. Es crucial ser honestos el uno con el otro, por lo tanto, estoy de acuerdo contigo. En líneas generales, siento un profundo cariño hacia ti y he estado sumido en la confusión por un largo periodo. Este cambio ha tomado por sorpresa a todos. Claro que estaba al tanto. Esta charla estaba destinada a ocurrir, pero no hubo oportunidad de anticiparse. Se ruborizó y se distanció ligeramente del joven, como si tratara de ocultarse. Aunque aguardaban propuestas, en su interior no podía aceptar este encuentro con Andrei. Sabes que nada ha variado ni variará, ¿verdad? Sí, ¿de qué hablas? Pero es que tú y yo estamos juntos. Claro que sí. ¿Qué es lo negativo entonces? Tal vez se deba a nuestra unión como pareja. Debo decirte que mi amor por ti ha existido por un largo periodo, pero no me atreví a revelártelo porque creía que con el sentimiento de amor vendrían consigo una serie de compromisos para ti, los cuales son habituales en una relación. Mientras tanto, la cena está siendo preparada por Pauline. Desde el primer día que nos conocimos, he notado que estás sumergido en tu trabajo y comprendo que no necesitas preocuparte por nada, así que relájate. Aprecio tu comprensión. De pronto, Polinia y Andrei se percataron de que la intensidad de sus sentimientos compartidos era considerablemente mayor de lo que habían imaginado.
La mera amistad, la sinceridad y la transparencia los atrajeron mutuamente, revelando las ansiadas chispas de cariño entre ellos. Poliña, sorprendida, confesó sus sentimientos, temiendo posibles cambios en su vínculo. Respondió de corazón a las palabras de KNU, quien valora y comprende sus compromisos y responsabilidades. Sin imponerse, le brinda apoyo y respeto, cimentando su relación en la comprensión y el mutuo respeto, una base sólida que perdurará, sin importar lo que les depare esa noche en la que se sumergieron el uno en el otro. Las amigas charlaron animadamente, rememorando todas las ocasiones en las que estuvieron a punto de expresar sus sentimientos, pero algo les impidió hacerlo. Al regresar a casa, se sentían inspiradas y rebosantes de felicidad. Todo cambiará, pensaron. Y así fue para Poliña. En el trabajo, todo parecía fluir gracias a la influencia de Andrei. Él la respaldaba y asistía en todo momento. Un año después, se casaron en una sencilla ceremonia, pero a Poliña no le importaba. Estaba acostumbrada a buscar la aprobación en un entorno profesional dominado por hombres. Solo podría lograrlo si demostraba algo a alguien que, en su día más feliz, buscaba relajarse en la celebración. Solo estaban presentes las personas más allegadas a los padres de Poliña, junto con un selecto grupo de amigos de la pareja. Poliña lucía un vestido de novia sencillo y corto, mientras que Andrei vestía un impecable traje blanco. Decidieron llevar a cabo la ceremonia al aire libre, optando por un pequeño parque en las afueras de la ciudad. Gracias al salario de Poliña, pudieron celebrar la ocasión de manera espléndida, con abundante alcohol y deliciosos aperitivos. Estoy tan feliz de ser parte de tu pequeña empresa, expresó cariñosamente. Me alegra ver que eres feliz con tu esposa. Nunca imaginé que encontrarías la felicidad en una situación así, ya que no parecías interesado en casarte. Siempre pensé que seguirías una rutina tradicional, con un hogar, una familia y todas esas responsabilidades. ¿Qué tipo de protector del corazón soy si no te veía así? Eres una mujer excepcional, por eso te escogí. Todo salió perfecto, hasta que la madre del novio se acercó a Poliña, algo que los padres no habían hecho antes. En sus vidas, ni Poliña ni Andrei solían preguntarse cómo estaban de vez en cuando. Todos los padres de Poliña sabían y comprendían que no tenía sentido limitar los sueños de su hija, ya que ella seguiría su propio camino. Los parientes de Andrei estaban ocupados con sus propios asuntos. Sin embargo, la madre de Elvira, Sergeevna, una mujer fuerte y despiadada, se interesaba por la vida del hijo de Poliña. Aunque no compartía la misma emoción que Andrei, no se entrometía. Fue solo en la boda cuando decidió expresar sus sentimientos. Polinochka, qué hermosa eres. Que la felicidad te acompañe. Inclinándose con afecto, Elvira Sergeevna besó a la prometida, quien agradeció sinceramente. Aunque percibió algo extraño en Elvira Sergeevna, no lograba identificar qué era. Mientras tanto, su hijo seguía en cirugía y ella no entendía por qué la novia planeaba casarse con él. Sospechaba que la estaban engañando. ¿A qué te refieres? Hablo de cómo Andrei no requiere de una familia, ya que su trabajo es su principal compañía, y se siente pleno con esta situación. ¿Podría ser que, al ser ciego, haya encontrado el amor? La reputación laboral y el pequeño hombre con falda, no deseo seguir conversando contigo. Todos estamos bien y si algo no te agrada, conoces la salida. Mis mejores deseos. Optaste por llevarme la contraria. Secreciones nasales verdes. Andrei percibió que algo no iba bien y se apresuró hacia allí. Poliña agarró la mano de su madre y se giró hacia ella. Mamá, ¿qué está sucediendo? ¿Qué tipo de alboroto es este? Preguntó. Tu hermana tiene la culpa de todo. La pequeña se atreve a desafiarme. Debes ponerla en su sitio, o de lo contrario no te irá bien, advirtió la madre. Mamá, dejemos que cada uno arregle su propia vida, respondió Poliña.
Hija, ella te está deshonrando a ti, a tu padre, a una persona respetable, replicó la madre. Debido a una joven que desempeña un rol secundario en la medicina, toda la ciudad se mofa de ti, madre. ¿Qué relación tiene mi labor con mi padre y Poliña? Estás completamente cegada, como ya sospechaba. Quizás sea momento de marcharnos. Cedo murmuró algo al oído del hombre y juntos abandonaron el salón de fiestas, donde Poliña, furiosa y molesta, ardía en llamas. Andrei se encontraba perplejo, consciente de los rumores que circulaban sobre él en la pequeña ciudad provinciana, donde la gente disfrutaba de chismes. Sin embargo, a Andrei no le importaba en lo más mínimo, estaba sorprendido e intrigado por la actitud de su madre hacia Poliña. Con una mirada llena de inquietud y un dejo de amargura, confusión y desilusión. Poliña quedó impactada por la dureza de las palabras y la falta de comprensión hacia su decisión. La madre de Andrei se entrometió en su felicidad. Andrei consiguió tranquilizar a Poliña con un abrazo y palabras de aliento. ¿Te encuentras bien? No logro comprender cómo, después de tantos años juntos, tu madre no se haya dado cuenta de nuestra relación desde hace tiempo. ¿Por qué eligió revelarme esto en este momento? Lo sé. Sé sincero. Nunca mencioné nada sobre ti, ¿por qué lo hizo? Aunque no creo que sea apropiado. Fíjate en esto, estamos inmersos en nuestras vidas, ella y su padre llevan la suya, ya sabes, no son mis padres los que se oponen a nuestra relación. Andrei decidió en primer lugar hablar de nuevo con su madre, lo intentó. Logró alcanzar a sus padres, pero estos se marcharon rápidamente, salió al balcón del café y el coche se esfumó por la esquina. ¡Maldición! ¿Qué está pasando? Exclamó Andrei, permaneció un rato en la calle, intentando ordenar sus pensamientos. Siempre se ha sentido desconcertado desde su infancia al tener que determinar cómo lidiar con la autoridad de su madre, pues le aterraba su influencia. Con una sola mirada, la mujer fuerte, estricta y despiadada hizo que Andrei se sintiera pequeño y vulnerable. Por eso, al crecer, Andrei se apresuró a abandonar la universidad, al igual que su madre, implacable y dura. Sin embargo, Poliña, a diferencia de su madre, era una mujer con metas claras y una personalidad bien definida. Poliña veía a Andrei como un individuo y compartía sus intereses. Andrei salió a pasear por la zona cercana al café, bajo el cálido sol que acariciaba la increíblemente verde hierba a su alrededor. Era como si alguien hubiera salpicado colores y añadido destellos rojos en un día tan radiante y vibrante. Sin embargo, en ese instante, el joven se mostraba completamente ajeno a su entorno, escuchando los pasos constantes y estridentes detrás de Andrei. Cerca se encontraba Poliña, con el maquillaje desdibujado y el cabello alborotado. ¿Qué está ocurriendo? Sintiendo que las paredes del café lo oprimían, sintió la urgencia de escapar. Tras conversar con tu madre, incluso la comida lo tiene claro. Vamos, ¿ya has elegido el destino al que iremos? ¿Recuerdas cuándo me pediste ser tu novia? Por supuesto, adelante, todo listo, tienes todo lo que necesitas. Sí, Poliña decidió poner la música a todo volumen y dejarse llevar por las lágrimas. Estaba exhausta de las interminables batallas y contradicciones de su vida, por lo que este día era inevitable. A pesar de que debería haber sido el más feliz, la tensa situación con Elvira la mantenía en vilo. Constantemente discutían y ella se esforzaba por demostrar a todos que merecía juguetes, vestidos elegantes y helados. Afuera, una fila elegante de árboles con hojas frescas y brillantes se mecía al viento. El sol bailaba entre los rayos, y Poliña, al abrir la ventana, comenzó a entonar canciones con todo su ser mientras contemplaba el exterior. El espejo reflejó su rostro maquillado mientras continuaba entonando, demostrando a su amado esposo que nada podría empañar su felicidad en ese día. Estaba encantada de la conexión tan profunda que compartían. Él asintió, reconociendo que había crecido lo suficiente como para forjar su propio camino.
Polinia y Andrei valoraban sobre todo la empatía y el respeto en su relación, pilares que debían mantenerse firmes ante cualquier adversidad o crítica externa. Se miraban con amor y ternura, sabiendo que su complicidad era inquebrantable. Andrei contempló a Polinia con atención. Con una sonrisa sincera y pura, Andrei pensó una vez más que había tomado la decisión correcta. El auto avanzó suavemente por la acera que se acercaba, dejando de gruñir. Andrei salió y, con galantería, abrió la puerta para que Polinia pudiera bajar. «Por favor, querida esposa», dijo. «Gracias, querido esposo», respondió ella. Se sentían como adultos plenos, tomados de la mano, en una extraña sensación de que la transición de la niñez a la vida adulta había sido repentina, como si todo hubiera ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. «Después de graduarme, hoy me he casado». Las cálidas palabras de Polinia llenaron de alegría el corazón de Andrei, quien la abrazó con más fuerza. Como si sostuviera todas sus dudas y preocupaciones, caminaron juntos por la acera, intercambiando palabras y sonrisas suaves. De repente, una voz infantil resonó a lo lejos, y ambos dirigieron su mirada hacia el extenso parque. «El tiempo pasa volando, tantas cosas suceden, y aún así, nos sentimos como niños en nuestro interior». Polinia percibió que Andrei experimentaba cómo su vínculo se fortalecía día a día, sintiendo que estaban listos para lo que les deparaba el futuro. Afrontando juntos todos los retos que les presentaba la vida, tras superar diversas pruebas, decidieron adentrarse en un acogedor café con la intención de disfrutar de una velada romántica después de su boda. Sentados a la mesa, se contemplaban mutuamente a los ojos. Recientemente, Andrei, al igual que en el pasado, le obsequió un helado, lo sirvió en un plato y la miró con cariño. Se deleitaban el uno en el otro y al decidir formalizar su relación, nada cambió de forma drástica. Ella siguió su pasión por la psicología, lo cual resultó ser exitoso. Maravilloso, con el paso del tiempo inauguró su propia clínica, estableció un fondo para brindar apoyo psicológico y prosperó notablemente. Polinia continuó afirmando que fui yo quien se sentó el próximo fin de semana. Adquirió un bloque de helado de vainilla, su espíritu se encontraba desolado en un lujoso y deshabitado apartamento, sin nadie que la aguardara, por lo que no sentía la urgencia de llegar. Toda su existencia se había centrado en su trabajo. Andrei se esfumó de su vida, se desvaneció y desapareció. Siempre que recordaba esos pensamientos y memorias, Polinia se sentía invadida por la tristeza. Con delicadeza, se aferró a sí misma. Caminando con elegancia por la acera y recordando cómo solía hacerlo con su amor perdido, se acercó a la impecable entrada, pulsó el botón del intercomunicador y accedió al amplio vestíbulo. El ascensor, como si la esperara, se abrió ante ella, tal como solía ocurrir al regresar de su turno nocturno. Mientras los trabajadores matutinos se dirigían a sus oficinas, ella, exhausta, volvía al lujoso edificio. Siempre intentaba evitar los momentos en que todos estaban ocupados trabajando y las madres en la guardería aún no habían llegado. Prefería evitar las charlas vecinales con sonrisas, algo que a Polinia no le agradaba en absoluto. A la mayoría de las personas les encantaban las sonrisas falsas. Los habitantes del edificio la reconocían y mantenían una buena relación, y en los pisos superiores, el ascensor inflado tiraba suavemente de un cable grueso y elástico, apenas se escuchaba el roce de los cepillos al deslizarse entre los niveles. «Ya estoy en casa», expresó la mujer de forma lacónica, se aproximó al bolsillo de la puerta metálica, extrajo un paquete pesado y deslizó una llave de cobre en la cerradura de la furgoneta y el apartamento se abrió como de costumbre, dándole la bienvenida. Polinia, con una calma somnolienta y sin emitir sonido alguno, aunque le resultara desagradable tener un gato, musitó suavemente y se quitó los zapatos, los cuales resonaban al golpear el suelo con sus suelas pesadas. Después de la renovación, el flamante laminado brillaba en su esplendor, y Polinia se acomodó en su lugar favorito junto al imponente armario blanco. El apartamento era un espacio amplio y luminoso,
con techos altos y habitaciones espaciosas que hacían sentir a la pequeña como una princesa en su propio castillo de cuentos de hadas. La decoración seguía las últimas tendencias en diseño de interiores, con estantes iluminados que exhibían delicadas figuritas y los preciados diplomas médicos de Poliña, de los cuales se enorgullecía enormemente. Cada vez que alguien los visitaba, algo que sucedía con poca frecuencia, Poliña no dejaba de hablar apasionadamente sobre cada uno de sus logros académicos. Para su hijo, sentía un gran orgullo por sus logros académicos al inicio de su trayectoria, cuando la vida fluía como un río rebosante y los éxitos tenían un propósito claro. Ahora, Poliña se sumergía en su profesión, aceptando turnos extras, pasando horas en el hospital completando informes y ascendiendo hasta convertirse en la líder del equipo. Nuevas responsabilidades quirúrgicas se sumaban a su carga, pero era precisamente lo que había estado persiguiendo, escapando de los recuerdos dolorosos que la envolvían en una pesada capa de melancolía. Sin embargo, en ocasiones como la presente, tu historia previa carece de relevancia. Caía sobre su cabeza como un pedazo de agua deshelada, impactaba a Nastia con fuerza y dolor en la cabeza, obligándola a enfrentar el pasado con los ojos enormes y oscuros, por más que se resistiera. Era inevitable. Al final del pasillo, depositó el bloque de hielo en la mesa de la cocina, se limpió las manos, vertió todo el café que pudo en una elegante taza y platillo. A pesar de todos los lujos y beneficios materiales, nunca se había comprado una cafetera, no obstante, en cuanto uno de ellos se acercó, ella se aproximó a la termocápsula y pulsó el botón, dejando caer el agua hirviendo en el recipiente con estruendo. Siempre olvido la cuchara, así que tiré del mango del juego que funcionaba con alimentación neumática. Poliña coleccionaba cucharas con mangos de resina epoxi, las cuales lucían simplemente espectaculares con flores, insectos y figuritas. Esta vez, Poliña eligió una cuchara con piedras brillantes que encajaba perfectamente bajo el borde dorado de una taza azul oscuro. Removió el café, sirvió helado en un plato y lo colocó sobre la amplia silla de la cocina. Con una sonrisa, le dije a Andriusa que me quedé dormido, reviviendo de inmediato el instante más aterrador. A pesar de revisar una y otra vez ese fragmento, cada vez que lo rememoraba, el miedo y el dolor regresaban frescos, como si acabara de suceder, como una cucharada de café caliente que fácilmente corta un pedazo que se había derretido de nuevo. Solo ahora Poliña rememora el embarazo, cómo vivió esa etapa con Andrei y se siente dichosa con su vida familiar. La realidad es que Andrei brindó su ayuda y apoyo a Poliña, encontraron tiempo para estar el uno con el otro. Un calendario lleno de actividades. 6 meses después de la boda de Poliña, decidieron emprender su viaje de recién casados, del cual regresaron a la hermosa playa de Ponu. Al principio, pensó que era solo cuestión de adaptación, pero pronto se hizo evidente que la situación era completamente distinta. A pesar de los contratiempos, Andrei brillaba como una moneda de cobre. El embarazo de Poliña estaba en su etapa más radiante, ya que su vida estaba llena de maravillas. Sin embargo, tuvieron que regresar antes de lo planeado. Poliña acudió de inmediato al consultorio de ginecología para una ecografía. «Pruebas, mi querida, estás esperando un bebé», anunció el estricto y bigotudo médico mientras observaba detenidamente a Poliña. Luego mencionó que el embarazo no estaba en sus planes, pero sí en los de Andrei, quien se mostraba radiante de felicidad. La emoción de Andrei se transformó en comprensión, y el vientre de Poliña crecía como un globo. Los esposos comenzaron a preparar la habitación para la llegada de su pequeño, aunque aún desconocían el sexo del bebé, por lo que decoraron la habitación en tonos neutros como sombras en un lienzo. En nuestras conversaciones con la doctora Poliña nos aconsejaron firmemente optar por la licencia de maternidad. Poliña Mikhailovna, los resultados de los exámenes no son favorables, no puedes seguir desempeñando tus labores habituales. En absoluto. Es imprescindible que te tomes un merecido descanso, ya que tus niveles de hemoglobina están peligrosamente bajos. Si persistes en no tomarte unas vacaciones, me veré en la obligación de ingresarte en el hospital.
recuerda que es por tu propio bienestar. Estás lastimando al pequeño, expresó el doctor con firmeza y un dejo de preocupación, pero en este momento no puedo hacerlo, debo cerrar la sección de investigación, ¿me sigues? Comprendo tu punto, sin embargo, considero que esta situación puede ser aplazada, todo en la vida se puede retrasar y reorganizar. Poliña murmuró con suavidad desde la oficina que la niña había comprendido. Al abandonar el lugar, se vio invadida por emociones difusas y una incertidumbre sobre cómo moldear su existencia. En su día libre, se apresuró a regresar al trabajo, sintiéndose avergonzada por su falta de actividad. Al llegar, se quejó a su esposo, Andrei, de que no la dejaban trabajar. Con cariño, él le recordó todo lo que había hecho por el hospital y la reconfortó. El derecho al reposo es fundamental. Contamos con los fondos necesarios, así que no hay motivo para inquietarse. Si Poliña pudiese vislumbrar el futuro que le aguarda, apreciaría cada momento con mayor intensidad. Un instante en familia, cada momento compartido con Andrei, al día siguiente de la charla con el doctor, la pequeña dejó caer un trozo de papel sobre la mesa del jefe de cirugía, se rindió, el ginecólogo me amenaza, susurró Poliña lentamente con la frente fruncida. Bueno, es momento de descansar, trabajas como una verdadera guerrera, así que sin un embarazo puedes relajar un poco. Y entonces Valery Petrovich te despidió. La solicitud en el departamento de contabilidad fue aprobada sin objeciones. Todo el departamento se despidió alegremente de Poliña, aunque ella se sentía melancólica por su rutina laboral. Enfrentando en silencio los desafíos en casa, Poliña siguió al pie de la letra las indicaciones médicas, descansando y emprendiendo las reparaciones por cuenta propia. Fue ella quien decidió el nombre que quería darle a Churn, aunque Andrei logró persuadir a Sabli. El sol brillaba radiante hasta que la madre de Andrei descubrió el embarazo de Poliña, transformando la noche en una situación tensa y cargada de emociones en el hogar. Poliña debió de haber regresado muy tarde, pero no reprochó a Andrei por sus largas jornadas laborales, comprendiendo perfectamente esa realidad. Aprovechó su ausencia para reflexionar. Después de completar las labores domésticas y cocinar la cena, me acomodé en el sofá con un libro en mano. De repente, el apartamento se sumió en un silencio absoluto, interrumpido por el timbre. Al abrir la puerta, me sorprendí al ver a Polinochka, qué inesperada y agradable visita en este momento de la noche. ¿Qué haces aquí parado en la entrada? Hace tiempo que no sabemos de ti y apareces de repente, como un misterioso cuervo que trae noticias inesperadas. Nos enteramos de tu embarazo por un mensajero inesperado. ¿Cómo estás? Preguntó la mujer mientras se descalzaba y se adentraba en la casa. Sereno, expresó Poliña, observando tu cómoda vida y tu relación con el jefe. Rodando los ojos y soltando un suspiro, Elvira Sergeyevna, ¿por qué has venido? Seamos sinceras, Poliña, sabes perfectamente cómo me siento contigo, así que no ganarás. No voy a dejarte asustado, estás lanzando amenazas hacia mí. Mi propósito al venir aquí fue advertirte. Es momento de entablar una conversación y marcharnos de este lugar, no puedo permitir que nos distraigamos con las chismosas. Deja que tu hijo viva su vida con el mío, no tendrás que intervenir en todo. ¿Captas lo que te estoy diciendo? Has mencionado suficiente, deja a Poliña sin rodeos. Al abrir la puerta principal, instó a Elvira a salir, esbozó una sonrisa irónica, se calzó los zapatos, salió y cerró la puerta de golpe. Poliña dejó escapar un susurro, preguntándose qué pretendía con aquello, evitando profundizar en el tema. Como de costumbre, la presencia de esa mujer le dejaba un sabor amargo. Aunque Andrei llegó tarde, Poliña logró tranquilizarse, pero estaba ansiosa por contarle lo ocurrido al sol, que no podía esperar para compartir novedades. Hola, cariño, ¿qué ha pasado? Saludos. La madre ha llegado, ¿qué te ha traído, madre? Algunas tonterías se han dicho sobre nuestra vida juntos y el bebé que esperamos.
Resulta que una gallina fue la mensajera de mi embarazo, qué curioso. Aunque, sinceramente, no me importa quién haya sido. La historia cuenta que mientras estemos juntos, no podré ver al niño, lo cual preocupó mucho a Andrei. Su familia tiene un pasado oscuro relacionado con el crimen, del cual han intentado desvincularse a toda costa. Su padre estuvo vinculado a bandas criminales, pero en los últimos años ha mantenido un perfil bajo. Por eso, las palabras dichas fueron tomadas muy en serio. Las madres rápidamente dejaron atrás esta situación. Andrei transmitió confianza a Poliña, asegurándole que no habría problemas. Le recordó que era una cirujana muy apreciada en el hospital y que nadie le haría daño. A pesar de que mucha gente la envidiaba, no representaban una amenaza real. No te preocupes, querida Poliña, le dijo. Andrei rodeó con sus brazos a su esposa y le aseguró, no te inquietes, saldremos adelante. Creo que Poliña correspondió al abrazo con fuerza y percibió su fragancia. Debido al embarazo de su esposo, sus sentidos se agudizaron notablemente, siendo capaz de percibir cada aroma con extrema intensidad, lo que no resultó agradable para su esposo, quien no disfrutaba más de los perfumes costosos. Esa noche, demostraron una ternura sin igual el uno hacia el otro. El día del parto se acercaba rápidamente y Poliña, en acuerdo con su obstetra, preparó su bolso con todo lo necesario. Los resultados de sus análisis indicaban que se encontraba en buen estado de salud, y aunque el médico abogaba por un parto natural, la prioridad era asegurar su bienestar. Un doctor. Comprendo que el sol estará bien. Puedes revisar mis análisis, claro, pero eso no afecta en lo más mínimo mi salud. Comprendo tu preocupación, por lo tanto te aconsejo que confíes en mí y te relajes completamente. A la mañana siguiente, Poliña rompió aguas y comenzó el proceso de parto. En ese momento, ocurrió algo que la llenó de temor y sorpresa. De repente, apareció el bebé, rechoncho, con mejillas sonrosadas y muy ruidoso. Poliña se sintió tan agotada que la situación le parecía irreal. Sin embargo, al ver al niño, experimentó una oleada de felicidad y asombro en lo más profundo de su ser. Los latidos congelados de su corazón cobraron vida con renovada fuerza, mientras el bebé respiraba tranquilo, irradiando alegría. Mediante su mirada, este diminuto ser se convirtió en el ser más preciado y valioso del mundo para Poliña, quien solo lo vio por una hora. A pesar de ser su madre, el médico llevó al bebé para realizarle un examen. Después de la evaluación, Poliña fue trasladada a la sala de recuperación, le administraron un somnífero y al despertar se encontró en su apartamento, vacío de las pertenencias de Andrei y sin rastro de su vida compartida. No había una sola fotografía de la taza de café que solían compartir ni del cepillo de dientes de Andrei, todo parecía indicar que solo Poliña habitaba en ese lugar. Andrei mantuvo silencio, lo que provocó en Poliña una sensación de inquietud. La ansiedad se apoderó de su mente, sumiéndola en un extraño sueño. Al llamar a la maternidad, le informaron que no tenían información sobre ella ni su hijo, lo cual resultó ser un amable error. Poliña recordó con frustración el nacimiento de su hijo el día anterior y, tras una breve conversación telefónica, colgó con enojo. Esperaba que Andrei llegara pronto para aclarar la situación y explicar que todo era una broma. Sin embargo, ni en esa noche ni en el día siguiente se llegó a ninguna conclusión. Poliña, en busca del nombre del hospital, visitó la residencia familiar sin éxito, para luego dirigirse al hogar de los padres de Andrei. Una mujer desconocida le abrió la puerta y, con la impresión de que estaba ocupada en algo, Poliña saludó. La mujer, apresurada, mencionó que en ese momento estaba Elvira Sergeevna en casa. Al escuchar esto, Elvira levantó una ceja, indicando que ella era la dueña de la casa y que vivía allí con su esposo desde hacía una década. Poliña se disculpó por el malentendido y se despidió, sintiéndose confundida. El propietario del apartamento dio un portazo y se marchó. ¡Qué ridículo tan vergonzoso! Eso es imposible.
Polinia decidió llamar a su madre. Al contestar, Larisa Alexandrovna expresó su auténtica sorpresa. «Hola hija, ¿recuerdas a Andrei?», preguntó la mujer, sorprendida aún más. «Oh, Andrei. ¿Qué estás insinuando al mencionar a mi esposo y al recién nacido, Polinia?». En ese instante, la madre de Polinia se percató de la profunda verdad en las palabras de Elvira. Aunque no comprendía el cómo, tenía una clara percepción de la situación en ese momento. Después de involucrarse en el asunto, ella siguió adelante como si nada hubiera ocurrido, sin volver a mencionar a su hijo o esposo. En una ocasión, tocó el tema con su asistente, quien conocía la historia y sintió compasión. Polinia sugirió que era mejor guardar silencio, insinuando que alguien muy poderoso estaba detrás de todo. A pesar de la amenaza de Elvira Sergeevna, Andrei decidió ignorar el teléfono en su bolso y borrar a Polinia de sus pensamientos. Polinia Mikhailovna se sintió abrumada por la quinta llamada seguida de la enfermera, quien urgía al otro lado de la línea. «Sí, ¿qué sucede?». «¿Necesitas algo con urgencia?», exclamaba la enfermera. «En nuestros departamentos de emergencia, la situación es crítica. No contamos con suficiente personal», continuaba. «Está bien, iré de inmediato», respondió Polinia, mientras finalizaba su café helado. El helado se deshizo en la mano de Vive Encori, quien estaba apurada. Una corazonada me alertó de que algo no iba bien en la sala de urgencias, donde había una cabina, una multitud, una persona con un ojo morado y otra con un brazo dislocado. Polinia Mikhailovna fue llevada de inmediato al quirófano y se apresuró a cambiarse de ropa. Vistió una bata y limpió sus manos. «¿Qué es esto?». Refrescó el asunto. El trueno resonó en su mente. Así es. En ese instante, Polinia se disponía de manera automática y casi mecánica para el procedimiento, sin prestar atención a la paciente. Una voz suave resonó, envuelta en un velo médico traslúcido, invitando a Polinia a acercarse lentamente. A pesar de la reticencia, Polinia se aproximó a la mujer, cuyo rostro reflejaba horror y temor. Hubo un malentendido entre Elvira Sergeevna y Polinia. Elvira le dijo a Polinia que hoy moriría y le entregó una dirección escrita en un papel, instándola a resolverlo por sí misma. Polinia, sorprendida, miró a Elvira con una mezcla de miedo y ansiedad. Recuerdos del pasado cobraron vida en su mente, pero ahora se enfrentaba a lo incomprensible. Elvira Sergeevna se recostó frente a él y se percató de su propia finitud. En silencio, Polinia extrajo un pedazo de papel del bolsillo de Elvi. La dirección estaba escrita en letras grandes y temblorosas, la cual eventualmente revelaría el enigma de su hijo y su esposo como si estuviera en un sueño. De forma pausada, Polinia se volvió hacia la puerta al salir del quirófano, sintiendo como su corazón latía con fuerza y sus pensamientos se enredaban en su mente. ¿De qué naturaleza es esta dirección? ¿Qué sucedió con Elvira Sergeevna? ¿Por qué le han encomendado esta tarea? ¿Alberga alguna incertidumbre? Con la mente llena de incógnitas, sin tiempo para reflexionar, su corazón se sumió en tristeza por lo ocurrido. Dejando que sus piernas la guiaran, salió del hospital y abordó rápidamente el taxi más cercano. Mientras dictaba mentalmente la dirección, intentaba descifrar la naturaleza de ese lugar desconocido. ¿Dónde habría oído hablar de este camino antes? El motor del vehículo rugió y se puso en marcha. Acababan de traer a Elvira Sergeevna. El taxi giró una y otra vez hasta adentrarse en el sector privado de la ciudad. Un lujoso pueblo rodeado de altas vallas con elegantes columnas doradas fue testigo de cómo el automóvil chocaba contra una imponente valla ciega. Lo que ocurría daba vueltas en su mente. Se dirigió hacia la puerta deslizante y pulsó el timbre. La puerta se abrió al instante. Un pequeño rubio de aproximadamente 5 años salió corriendo. En el hogar, las risas eran constantes y Polinia pasaba desapercibida. Un individuo persiguió al niño,
las piernas de Poliña flaquearon y buscó apoyo en Andrei con timidez. Como si Poliña quisiera decir algo, el hombre se detuvo y su rostro se transformó en una expresión de asombro. ¿Eres tú, Poliña?, preguntó Andrei al acercarse hacia ella. Tomó sus manos, acercó su rostro al de ella y se quedó inmóvil, clavando su mirada en sus ojos. Luego, comenzó a acariciarla como si estuviera frente a algo sin vida. No puede ser, murmuró Poliña. Cuando estabas presente, parecía que estaba despidiendo a alguien. Las palabras de Pauline las discutiremos más tarde. Dentro de la vivienda, les presentaré a nuestro pequeño. El chiquillo se escapó de la casa a toda prisa, seguido de cerca por un gigantesco canino blanco con un pelaje suave y esponjoso. Poliña se aproximó al niño, al principio. Ella lo observó detenidamente y lo abrazó con fuerza, provocando que el pozo derramara lágrimas por ella. En un mundo donde lo real y lo imaginario se entrelazaban en una enigmática armonía, el color gris palpitaba con una intensidad desenfrenada. Su mirada reflejaba asombro y emociones extraordinarias. Su hijo se erguía frente a ella como un ser celestial, riendo alegremente y abrazando con ternura a su madre. Poliña quedó atónita ante lo que presenció. Contemplando una escena conmovedora, llena de una amalgama de emociones entrelazadas en una confusión increíble de sucesos, como si estuviera inmersa en un sueño desconocido, Poliña se preguntaba cómo era posible no haber sido informada de la verdad. Sus interrogantes la atormentaban, pero al lado de su familia, un niño de ojos claros y Andrei, abrazó a su hijo con tal fuerza como si temiera que se desvaneciera como una sombra. Hundió su rostro en su hombro, dejando que las preguntas y dudas se desvanecieran en ese momento, sumergiéndose en la felicidad y calidez tan anheladas. Cuando entraron a la casa, una atmósfera mágica envolvió a Poliña como un manto. Andrei, revoloteando a su alrededor como una mariposa herida, comenzó a contarle cómo era su vida. Poliña, en silencio y con miedo de que todo fuera un sueño, temía que desapareciera. Andrei, como si pudiera leer sus pensamientos, le aseguró que nunca se iría. En cada rincón, Andrei se encontraba cerca una vez más, rodeando a Poliña con sus brazos con mayor intensidad, como si pudiera percibir la inquietud y la incredulidad reflejadas en sus ojos. Colmada de genuina felicidad y cariño, mostrando un amor sin límites por ella, Poliña experimentó que este no era un momento de soledad y pérdida de integridad que había estado ausente por mucho tiempo. Poco a poco, recuperó el significado de este instante deslumbrante, envolviéndola con la fuerza de sus emociones. Se dio cuenta de que todo el sufrimiento, la separación y el miedo eran solo capítulos pendientes por descubrir en su historia. Estoy aquí, a tu lado, no me iré a ningún otro lugar, resonaron sus palabras en su alma rebosante de luz y esperanza. Dirigió su mirada hacia su familia, al niño de ojos claros, a Andrei. Con tu increíble amor y cariño envuelto en la chaqueta, el teléfono de Poliña volvió a sonar, la persona con la que estabas hablando había fallecido. Poliña agradeció, colgó y dirigió su mirada hacia Andrei, quien le comunicó la trágica noticia: tu madre acaba de fallecer, sí, me dio tu dirección, espera. Poliña no podía creerlo, su madre había tenido un accidente y falleció en el quirófano. La madre de Poliña le había dicho que tú también habías fallecido al dar a luz, 2 horas después de salir hacia la maternidad. Andrei le relató a Poliña todo lo sucedido a él y a Sabeli, su madre. Ella es la única responsable de esta situación. Desperté en casa de Andrei después de que ella diera a luz, mientras Poliña lloraba desconsoladamente, las lágrimas entorpecían nuestra conversación y ella no lograba tranquilizarse. La envolvió en un abrazo y compartió sus lágrimas con Poliña. Sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. De repente, todo lo que había conocido y creído se desmoronó, arrasando los últimos vestigios de su confianza en lo que había sido su realidad durante todos esos años. Había vivido en la penumbra de engaños y falsedades, sin sospechar siquiera que personas cercanas a ella conocían la verdad, pero habían optado por ocultarla por miedo.
La impotencia y el dolor la invadieron, haciéndola temblar de amargura. En medio de la injusticia, como si cargara todo el peso del sufrimiento sobre sus hombros, tratando de ser su apoyo en este momento difícil, él mismo derramó lágrimas, sintiéndose impotente ante tanta injusticia y la avalancha de emociones que abrumaban a Poliña, ansiedad y miedo. Por ella, por su hijo, por un futuro en el que ya no confiaba, entrelazado en el alma de Poliña con la de su hijo, quien lo observaba a su lado con sus ojos claros, rebosantes de inocencia y amor. Las palabras de Andrei resonaron como una única frase, desvaneciendo todas sus últimas esperanzas en el bebé en ese instante de profunda conexión. Descubrió que su realidad estaba construida sobre un entramado de falsedades y engaños, sumiendo su existencia en una penumbra enigmática. A pesar de la desesperación que lo embargaba, abrazado por el amor y el sufrimiento, la única vía de escape residía en confiar en lo que presenciaba en ese instante. Andrei y Intin optaron por aquietarse y proseguir con la charla al caer la noche. Pasaron el día restante tan unidos que parecía que alguien pudiera separarlos en cualquier momento. Al anochecer, Poliña narró un cuento de hadas a su hijo, lo abrazó y le dio un beso. Tumbada junto a él mientras se dormía, contempló el rostro del niño, tan conocido, tan radiante. Cada noche, Poliña elige con cariño un nombre favorito, cada página, cada historia de fantasía, para su pequeño. Observó cómo sus párpados caían suavemente y su respiración se volvía serena y tranquila. El bebé se quedó dormido, abrazando a su madre, sintiendo su calor y amor. Poliña se acomodó junto a su hijo, contempló su rostro lleno de inocencia y pureza infantil, su corazón rebosaba de amor y gratitud por este momento, por la pequeña bendición que había llegado a su vida. Acarició con suavidad su cabello, besó su frente y le susurró palabras llenas de ternura. En sus ojos brillaba una profunda ternura y devoción. Contemplando un vasto mar de emociones hacia su hijo, Poliña comprendió la importancia de atesorar cada instante con él. Reconoció la relevancia de hallar un destello de positividad incluso en los momentos más desafiantes. Decidió que, a pesar de los obstáculos que puedan surgir, luchará por la dicha, la sonrisa y la seguridad de su hijo. Así, se durmieron juntos, abrazados como dos almas gemelas, hallando la verdadera felicidad en el abrazo del amor y la ternura. Poliña se dio cuenta de que aún le esperaban numerosos desafíos y que debía mantenerse firme para vencer todos los obstáculos y hallar el sendero hacia la auténtica felicidad. Desde entonces, Poliña nunca más se alejó de ese lugar.